tal? Buenas noches, bienvenidos a Tercer Grado. Hoy están aquí en la mesa Denise Merker. Muy buenas noches. Leo Zuckerman. Muy buenas noches a todos. Raimundo Riva Palacio. Buenas noches. Genaro Lozano. Muy buenas noches. Y desde luego, Sergio Sarmiento. René y todos, siempre es un gusto. Bueno, como usted sabe, la tragedia sucedida en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha desatado una muy fuerte e intensa polémica. En el ámbito nacional hay resistencias a que comparezcan los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, mientras que la secretaria de Seguridad Pública ofreció esta tarde una conferencia de prensa señalando que hay ya probablemente 8 responsables causantes de la muerte de 39 migrantes por no abrirles la puerta de la estación, que podría ser una prisión, cuando ésta se incendiaba. Hay naturalmente también reacciones fuera del país fuertes. Me gustaría, Denise, que abrieras tú este debate. Mira, empecemos por decir efectivamente que es una tragedia humana. Son 39 personas que pues estaban tratando simplemente de tener una mejor vida, de llegar a un país donde pudieran ganar un dinero y un extra que les permitiera ayudar a sus familias. Es una gran tragedia. Podemos concentrarnos en los elementos concretos que llevaron a esa tragedia en ese momento y podemos decir que hubo, digamos, una serie de racias, de operativos de policía municipal que no tiene por qué participar junto con elementos del Instituto Nacional de Migración, que quitaron a los migrantes que estaban trabajando en las esquinas, en las calles de lavavidrios y demás, y los metieron ahí, los encerraron con llave, se prendió el fuego y provocó esta tragedia. Eso podría ser lo meramente relacionado con el evento. Pero yo creo que nosotros no nos podemos quedar ahí, porque en realidad esto es producto de una política migratoria. Exacto. Y que tiene razones estructurales, que se vienen denunciando de tiempo atrás y que llevan a que se junten todos estos elementos en un lugar. Y entonces, sin querer decir que es una tragedia anunciada, sabemos que el país está viviendo, y en particular algunas ciudades fronterizas, una situación muy delicada, que es: llegan muchos migrantes del sur, les regresa a Estados Unidos y les devuelve una cantidad de migrantes, y entonces la presión para estas sociedades es muy fuerte, sin dinero extra, sin inversión en infraestructura. Es decir, no se puede. México decidió, y lo decidió este gobierno, utilizar la política migratoria como una moneda de cambio, como una palanca de negociación con los Estados Unidos. El riesgo es este. Este es el riesgo. El riesgo es que tú no puedes estar abre, cierra, te ayudo, no te ayudo, te doy lo que me pides, gobierno de Trump, gobierno de Biden, y claro, al mismo tiempo no invierto porque tengo otras prioridades, no les voy a dar dinero para hacer albergues. Entonces, eres un policía, te convertiste en el policía del sur de la frontera sur de los Estados Unidos, y estas cosas pueden pasar, y me parece que ese es el debate. Me impresiona, y es lo último que digo, que el Senado le digan: vamos a llamar al secretario de Gobernación, vamos a llamar a Ebrard, y que digan: no, ¿cómo no? Hay responsables directos, pero hay una responsabilidad política de esto. Yo creo que de veras, como dices, muchos elementos. Me quedo con una idea de Denise. Yo creo que era una tragedia anunciada desde el momento en el que calladamente México aceptó ser tercer país. Sí, aunque yo ampliaría, es absoluta, coincido plenamente con Denise, lo ampliaría. Lo que vimos en Ciudad Juárez es el fracaso de una política migratoria de 3 presidentes. Sí. Eso hay que tenerlo muy claro. No es nada más la política migratoria del presidente López Obrador, es la de Biden y es la del presidente Donald Trump. Y también creo aquí que tú dices, sirvió como moneda de cambio. Yo creo que no comenzó así. Yo creo que después el presidente vio que esto era una gran moneda de cambio, pero recuerden ustedes la declaración de Alejandro Encinas en octubre del 2018, cuando él iba a ser subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, donde habló del cambio en la política migratoria y lo voy a resumir, una política de brazos abiertos. Bueno, Tonatiuh Guillén, primer comisionado, estaba en esa línea, duró 10 meses. Y el propio presidente estaba en esa línea. El 7 de octubre del 2018. Ya empezaban las marchas de hondureños, y con este anuncio, pues lo que sucedió fue que se incrementaron las caravanas de hondureños. Y acuérdense,
En México los recibíamos con brazos abiertos, se les facilitaba transporte público, agua, alimentos y escolta de la Guardia Nacional hasta la frontera. Creo que es importante resaltar esta parte porque viene en marzo Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump, y habla con el presidente López Obrador y le dice, oiga, tienen que resolver el problema de la frontera porque si no puede haber consecuencias. ¿Qué consecuencias? Lo vimos en mayo. El ultimátum del presidente Donald Trump a México, que si para el 10 de junio no habían resuelto la migración, iba a poner aranceles a los productos. En junio, el presidente López Obrador cambia la política migratoria de este país, la política de asilo, y despacha oficialmente, lo anunciaron, 27,000 soldados y Guardia Nacional a la frontera sur. Si fueron todos o no, no es relevante para el término, para lo que significa el envío. Viene la pandemia y Donald Trump pone la ley del título 42 sobre solamente iba a poder haber un tráfico transfronterizo que fuera esencial. Termino, René. Biden llega a la presidencia, dice, voy a desmantelar la política cruel y excluyente de Donald Trump. ¿Y qué sucede? La realidad electoral. Tiene que volver a invocar el año pasado el título 42, tiene que volver a negociar con México ya cuotas, no nada más de centroamericanos, sino como se anunció a principios de enero, en víspera de su llegada a México, 30,000 visas para venezolanos, haitianos, nicaragüenses, sobre un sistema que desde el 2014, el presidente Barack Obama, recordemos, Biden, vicepresidente, Ken Salazar, ministro del Interior, pero Barack Obama dijo, el sistema migratorio en Estados Unidos lleva decenas de años quebrado. ¿Qué es lo que sucedió? Ingenuidad en un principio, falta de cálculo en otra, pero México finalmente se metió a hacer el centro de migración trasero del gobierno de Estados Unidos. Por eso sí, una tragedia anunciada, pues una tragedia construida, digo yo, por 3 presidentes y sus políticas migratorias. Ahora, en esto hay una paradoja, Genaro. Acá ya no sabemos quién es el responsable, porque desde que lo que importa son los encargos y no los cargos, resulta que el Instituto Nacional de Migración depende de Gobernación, pero se le encargó esa política a Marcelo. Ayer el secretario de Gobernación se deslinda. Marcelo dice, ahorita no va a hacer consideraciones políticas. ¿Qué piensas de esta suerte de descuadramiento de la administración? Y para terminar de poner las piezas políticas del ajedrez, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, hoy dice, yo desconozco que ese acuerdo existiera, de que Cancillería, de que Relaciones Exteriores se encargase de este tema. Están jugando la política en un juego muy lamentable, todos, en donde es Fuenteovejuna. ¿Quién fue? Fue Fuenteovejuna. Fueron todos, ¿no? No, fueron ellos. Fueron ellos que prendieron los colchones. Fue el Estado, René. Y sí, hay que decirlo así de claro. Quiero decir que fue el Estado porque creo que es una tragedia. Yo llevo 3 días prácticamente con el estómago destrozado de ver las imágenes de estas personas que las vimos en N+, en los noticieros, atrapadas en un centro de detención, en una prisión, con el humo, ahogándose, a agentes migratorios abandonando a estas personas, a una persona dando una patada a la reja para tratar de escapar. Perdón, pero eso es la evidencia de que fue el Estado. Y fue este Estado, el mismo Estado que antes se quejaba de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la tragedia de los migrantes de San Fernando en 2010, de la desaparición de los estudiantes del 68, y que hoy está prácticamente responsabilizándose y echándose la bolita entre uno y otro. Yo creo que esto sí debería ser un punto de quiebre, René, no solo para la política migratoria mexicana, sino también para la crítica dentro de la izquierda a esa política migratoria que ha sido impuesta. Coincido con Leo, lo ha dicho en muchos foros también, lo ha mencionado también Raimundo, pero que es una falla estructural que viene, yo me iría hasta 1985, hasta la Immigration and Reform and Control Act, la IRCA de 1985 del presidente Reagan, que trató de poner y de darle una amnistía
al flujo de personas sin documentos en Estados Unidos y que no arregló el sistema migratorio. Fue el Estado mexicano y fue el Estado estadounidense que está imponiendo también estas políticas, desde el presidente Reagan hasta el presidente Biden, desde el presidente Miguel de la Madrid hasta el presidente López Obrador, que le han fallado a estas millones de personas que lo único que quieren es llegar a un lugar, a un destino para poder vivir mejor, escapar de la violencia en muchos casos, escapar de la política de gobiernos autoritarios, escapar de la misoginia o escapar de la homofobia o escapar de la transfobia, que son personas a las que hoy en día les estamos además agregando el adjetivo de ilegales. No hay personas ilegales. La migración debería ser un derecho para todo el mundo y de verdad, René, creo que las organizaciones de la sociedad civil en México están reaccionando muy bien, están poniendo el énfasis en decir hay que cambiar esta política migratoria que la 4T había prometido desde el día 1 que el presidente López Obrador era candidato, que iba a cambiar y que no íbamos a tener esto. ¿Qué es lo que escribías tú, Sergio? Completamente. Y solo para terminar, hoy en la mañana, René, hubo una reunión aquí en México con el encargado de América del Norte, con Roberto Velasco, con subsecretarios de Estado de Estados Unidos, en donde pues no hablaron del tema, porque ni al gobierno de Biden ni al gobierno de López Obrador parece ser que el tema haya sido prioritario. Hablaron de fentanilo, de drogas sintéticas, porque es el tema que ambos gobiernos han decidido poner en la agenda pública y no este otro, que es la tragedia humanitaria más fuerte que a mi generación le ha tocado ver. A mí, Sergio, me gustaría convidarte del diálogo sobre la base tanto de lo que escribías ayer como por el hecho de que el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, pues está allá en Ciudad Juárez, pero no ha dado la cara sobre lo ocurrido. Un hombre que tenía por antecedente que era el director de reclusorios, así es, no el director de albergues. Pues sí, lo primero que yo tengo que decir, yo sé que somos reiterativos o que voy a ser reiterativo, es una tragedia, hay que señalar, hay que recalcar. Me dolió ver al presidente riéndose de sus propios chistes después de empezar a hablar sobre el tema, cuando hizo las primeras declaraciones. Eso a mí me dolió en lo personal. Es una tragedia, no era un albergue, esta estancia provisional era una cárcel con barrotes, con celdas, los dejaron encerrados ahí a los migrantes. Ese es el tema, pues el tema de corto plazo. El tema de largo plazo es mucho más diferente. A ver, en primer lugar, lo primero que aprendes cuando estás administrando, ya sea una institución pública o una institución privada, es que tienes que tener responsabilidades claras. Cuando no tienes responsabilidades claras, todo el mundo evade la responsabilidad. Entonces resulta que la Secretaría de Gobernación, que es estrictamente la que debe estar a cargo de la política de migración, se desentiende de la política de migración porque se la encargaron a Marcelo Ebrard y lo hicieron públicamente. Recordemos que el presidente le decía, tú te haces cargo del tema migratorio. De los encargos y los cargos. Me gustó la forma en que lo presentaste, porque además es poética, pero el punto de vista que me parece aquí más relevante es el simple hecho de que se difuminó la responsabilidad. Ya no es ni gobernación, el Instituto Nacional de Migración recibe órdenes que no se pueden cumplir y que cambian. Tonatiuh Guillén era el director, el coordinador original y tenía una visión muy clara de lo que quería hacer. Lo hicieron a un lado. ¿Perdón? Y conocía el problema. Conocía el problema y lo sigue conociendo. De hecho, esta mañana hablé con él y me decía que esto demuestra lo que pasó en Ciudad Juárez, demuestra el horror en que se ha convertido la política migratoria. Y esta es pues una de las personas que más conoce ese tema. Y lo peor de todo es que el presidente la tenía muy clara. Cuando el presidente dijo, pues creo que cometió un error al decir, vengan todos los que quieran, pero en lo que no había un error es decir, bueno, pues si vas a estar aquí te voy a dar trabajo. Yo creo que ese es parte del problema. Estamos tratando como criminales a personas que llegan aquí a trabajar y no los estamos dejando trabajar. Ellos quieren ir a Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo que no podemos simple y sencillamente abrir las puertas y decir, pues a ver si pasas a Estados Unidos. Eso sí nos mete en un lío con Estados Unidos. Pero si están ya aquí,
por lo menos dejarlos trabajar como prometió el presidente en 2018, porque dijo que efectivamente se les iban a dar permisos de trabajo. Sí. México siempre ha tenido una política migratoria muy restrictiva. En México solamente menos el 0.9%, menos del 1% de la población nació en el extranjero. En Estados Unidos es el 14%, en Canadá es el 24%, 23% en el último censo. No hace daño tener extranjeros trabajando aquí en México. En Ciudad Juárez los empresarios no pueden encontrar suficiente personal para trabajar en sus empresas. Permitámosles trabajar, evitemos la tragedia humana en lo que se ha convertido pues esta política restrictiva que el presidente dijo en 2018 que iba a cambiar. Sí, voy con Leo. Te estaba dejando el tema de medios. De acuerdo con lo que dijo el presidente esta mañana, los medios se desinteresaron de los derechos humanos durante el neoliberalismo, pero como es temporada de sopilotes, ahora somos los campeones del amarillismo. Realmente me sorprendió. Digo, me parece una gravedad. Sí, ¿te sorprendió lo que dijo el presidente? Pues que habíamos visto tragedias provocadas por el crimen. Sí. Estoy pensando en San Fernando, estoy pensando en el tráiler que se volteó en Chiapa de Corzo en el 2021. Sí. Pero esa es la primera negligencia oficial. Entonces, sí creo que hay veces que podremos cometer errores los medios, pero ya volvernos los campeones del amarillismo. Pues mira, a mí no me sorprende, la verdad, René, la reacción del presidente culpando a los medios de amarillistas. Pues es parte del guión del presidente cotidiano, ¿no? Cuando hay un problema, pues mejor mata al mensajero en lugar del entonces mensaje, ¿no? Antonio Guterres forma parte ya de la mafia del está poder, claro, ¿no? Bueno, y más los que se acumulen la semana que entra, ¿no? Pero fíjate, yo quisiera decir... No, que a mí sí me sorprendió pero, la forma en que el presidente hoy interpeló a los periodistas. Pero voy a eso, porque creo que detrás de esto veo un gobierno de una gran indolencia, de una gran arrogancia, como no queriendo tomar la responsabilidad de este paquete. Escuchaba hoy a la Secretaria de Seguridad Pública y a la fiscal en su conferencia de prensa, y claramente los responsables van a ser los de abajo. Van a ser el chalán que cerró mal la puerta, que desde luego tienen responsabilidad, no quiero decir que no. Pero aquí la pregunta es hasta dónde llega la responsabilidad. Y aquí quiero recordar el famoso proyecto del ministro Arturo Saldívar sobre la guardería ABC, que fue en el sexenio del presidente Felipe Calderón, 2010. Donde muy claramente el ministro Saldívar dice, hay una responsabilidad más allá de esto. Tiene que haber arriba, ¿no?, en la jerarquía gubernamental, responsables de esto. ¿Y qué estamos viendo? Un presidente, un secretario de Gobernación, un secretario de Relaciones Exteriores, de una indolencia enorme. Marcelo Ebrard, el día de la tragedia, estaba manejando un Tesla en Nuevo León. Pero a mí me parece... Perdón, Adán Augusto, déjame acabar. Adán Augusto López Hernández hoy estaba de campaña en Veracruz, sonriente, haciendo videos con un diputado, con un senador, en fin. El tema es que yo creo que este gobierno se siente intocable, siente que pueden hacer lo que sea y no va a haber castigo por parte de la sociedad. Qué horror. Es que yo quiero ir un poco en ese sentido. Sí me parece que hay una insensibilidad muy notable. Fíjate, el presidente municipal de Ciudad Juárez al día siguiente tenía unas actividades y se fue al Paso, a Texas. Es decir, la noche anterior en tu ciudad hay un incendio que provoca la muerte de 39 personas. Y al día siguiente tú mantienes tu agenda. Te vas al otro lado porque te habían invitado, no sé qué, y te vas. Sí me parece, y tiene razón Leo, cuando dice, de verdad también el secretario de Relaciones Exteriores sostiene su agenda y se va a ver los terrenos donde van a poner Tesla.
cuando existe efectivamente ese acuerdo por el cual Secretaría de Relaciones Exteriores tiene todas esas funciones. Estuvo aquí, se lo dijo Enrique Acevedo cuando pasó el tema de las visas de venezolanos, etcétera, y le preguntó Enrique, le dijo directamente, ¿está preparado el país, México, nosotros, para recibir a todas esas gentes que nos van a mandar? Sí. No estamos preparados y las fronteras no están preparadas. Y sí creo, a Adán Augusto López, cuando le preguntan sobre responsabilidad, lo único que le importa es escurrir el bulto. Sí. Pero mucho más que hacer con énfasis, porque obviamente tienes razón, Genaro, cuando hay personas bajo custodia del Estado, son responsabilidad del Estado. Estas 39 personas murieron bajo custodia del gobierno mexicano. Sí. Es la responsabilidad. Y hay un video que lo demuestra. Y además, el presidente, que hoy fue mucho más, digamos, empático, su primera reacción ayer había sido, ¿prendieron ellos el fuego? Sí, una colchoneta. No, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó con este tema de la responsabilidad? Y de asumirla. Y del humanismo. Y del humanismo, y de verlos, como decía Tonatiuh Guillén, con quien también hablé, me decía, no son mercancías, son seres humanos. ¿En qué momento este gobierno no está viendo que son seres humanos? ¿Puedo hacer una anotación de lo que no está preparado? Perdón. Pero es una anotación breve. No está preparado el país, efectivamente. Y hemos dicho que hubo una moneda de cambio, que López Obrador encontró en esto una moneda de cambio. Bueno, el tema es qué consiguió López Obrador. Porque en otros países, Turquía no estaba lista para aceptar la cantidad. Pero eso es muy mal ejemplo. Eso es muy mal ejemplo. Yo he visitado esos campos de refugiados. Está bien. Déjalo terminar. Habla tú. Ya, es que vas a decir Turquía y la Unión Europea, pero las condiciones de esos campamentos de refugiados son brutales, Leo. Yo he visitado esos en el Líbano. Déjalo que termine. Yo no estoy diciendo que hagamos lo que exactamente hicieron los turcos, pero sí hay una corresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Claramente. Para que la moneda de cambio debe haber dicho, ok, yo te los mantengo aquí, pero tráeme los recursos para que tengamos albergues, y no cárceles. No, de acuerdo contigo. Y no campos de refugiados. Perdóname, eso es lo que hizo Turquía en esa situación. Aquí la moneda de cambio es no te metas en mi gobierno, pero no es dame los recursos para mantenerlos aquí con dignidad. La anotación. Déjame ir con Raimundo porque quiero regresar contigo con un tema relacionado con lo que acaba de decir. Turquía es tercer país seguro. Aquí tenemos otro tipo de arreglo, pero precisamente esa es la parte. Pero déjame regresar. Déjame pedirte que aparte de lo que quieres decir, hables de otro asunto. ¿Cuál es el sentido de la reunión del Gabinete de Seguridad al amanecer para después en la mañanera tener una información tan pobre como la que dio ayer? Es político, ¿no? No, claro que sí. O sea, ¿cuál es la función? Pues, ¿cuál es la función? Nada, pero ni en esto ni en nada. Todos los días se reúne el Gabinete de Seguridad y el presidente dice esto no se hacía antes. Bueno, tampoco había tantos muertos. No, yo no creo que sea eso. ¿No? Perdón, entonces, pero déjame decirle nada más a René porque hizo esa pregunta. No, yo creo que la decisión del presidente hoy fue ni aparece Marcelo, ni aparece Adán y yo tampoco. Y mandamos a la secretaria. Mira, René, pero ayer por eso, yo creo que simplemente no quiere él, el presidente, darle información sobre los 39 muertos. No quiere que tampoco vaya Adán. Porque además lo que es increíble. Esto se volvió una cosa de corcholatas, lo cual me parece un escándalo. René, vamos a hacer una ronda de eso. No pasa nada, claro que no pasa nada. ¿Por qué se fue el alcalde del Paso? Porque no hay rendición de cuentas, porque no pasa absolutamente nada, porque el presidente sabía, y esto se vio en el Gabinete de Seguridad ayer en la mañana, sabía del video, conocía el video porque ya lo tenía la Secretaría, ya lo tenía el gobierno mexicano a la medianoche de antier. El presidente sabía y sin embargo salió a decir ¿para qué creman colchones? Si no se querían quemar, ¿para qué empiezan ellos a hacer una fogata? Pero mira, me voy a ir a lo que dijo hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Los mataron. Dijo, esto es un homicidio doloso. No culposo, es un homicidio doloso. Entonces, hay responsabilidades, sí hay responsabilidades inmediatas que son los culpables. Los culpables tienen a 8 probables responsables,
4 probablemente cuatro hoy. presentaron ya acusaciones. Sí. 4 ya están las peticiones. Seguramente están los que aparecen ahí, los agentes que se fueron. Vamos, pero un poco ¿a dónde quieren acotar todo esto? Sí. Al centro de detención. Y Exacto. entonces, del director del centro de detención a los agentes, va, oye, bueno, no pueden decir, o sea, el presidente no puede decir, va a salir la investigación. No, ayer debían de haber cesado al director del centro de detención, ayer, y hoy debería de haberse ido en renuncia el comisionado de migración. ¿Por qué razón? No es que él sea culpable, sí, Francisco Garduño, no es que él sea culpable, pero sí es responsable. Pero sí hay ahora, también hay una enorme confusión, que era, ¿por qué se diluyen las responsabilidades? En realidad yo no veo que se diluyan tanto. Sí, el presidente le encarga a Marcelo Ebrard la parte de migración, pero más en términos de política pública, que es un poco cuando se lava las manos el secretario de Gobernación, que dices de Ebrard, es un tema de política pública. Pero aquí no es un asunto de defensa de Marcelo Ebrard, es que vamos a ubicar a la gente. A ver, ¿quién es el responsable de hacer los protocolos en los centros de detención, de establecer cuál es la capacitación? El comisionado. El comisionado de migración, que tendría que haber salido y no decir al presidente, pues vamos a ver, no. Este es un asunto de país serio. Cuando chocaron los 2 trenes en Grecia, al día siguiente el ministro de Transporte, eran trenes privados, el ministro de Transporte presentó su renuncia. Ahí déjame interrumpirte para darle la palabra a Genaro sobre un asunto que ya medio tocó Leo. Después quisiera cerrar con una ronda sobre el efecto que tiene esto sobre los aspirantes de Morena a la presidencia. Yo creo que se sigue tratando el fenómeno de la migración como un problema y que después de la pandemia el fenómeno migratorio se manifiesta en este continente, en el Mediterráneo, bueno, en el norte de África, Europa. Y no veo que los grandes jefes de Estado estén viendo ese asunto como un fenómeno. Yo retomaría, y fíjate, voy a hablar bien de Vicente Fox y de Castañeda, porque ellos sí pusieron en la discusión en el 2000 el hablar de un NAFTA Plus, que incluyese un flujo regulado, ordenado de personas migrantes en los 3 países de América del Norte. La enchilada. Y eso se murió con las Torres Gemelas, la enchilada completa que le llamaba Castañeda. Sí. Eso se cayó el día que se cayó en las Torres Gemelas, porque la agenda de seguridad contaminó la agenda migratoria. Hoy tenemos la agenda de seguridad y la agenda también de la pandemia de COVID-19, que también entraron con el tema de la agenda migratoria. Pero déjame cerrar diciendo esto, René. Una política humanista de un gobierno que se dice humanista no rebaja el presupuesto del Instituto Nacional de Migración ni de la Comar de tener 1.7 mil millones de pesos en 2018 a 1.6 millones de pesos en 2021. Te va a desmentir la Secretaría de Seguridad. Son datos oficiales. Que el presupuesto no es el problema. Bueno, datos oficiales, con un aumento de las solicitudes de refugio en 2017, en el 2018, el primer año del presidente López Obrador, 29,000, en el año 2022, 129,000 solicitudes de refugio. Entonces tenemos un problema en donde tenemos a miles de personas que han tenido que ser, millones tal vez, deportadas del norte de México, porque el muro de Trump se construyó conjuntamente entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Y nada más es que nada más quería decir, yo he estado en Tapachula, en las oficinas de la Comar, es una broma. Y la corrupción, lo acabamos de ver en el reportaje. Pero olvídate, mira, es una corrupción, la corrupción lo que acaba de ser. Y Andrés, el titular, sabe. Pero es una broma, porque son 3 personas atendiendo así. Sí. Y uno voltea y la calle, aquello da vueltas. Es decir, realmente la idea es, vienen a México y les empiezan a que se cansen, que se queden sin dinero, que se regresen, los pasean, no los hacen les sacan caso, dinero. Bueno, todo lo que ya sabemos es una corrupción increíble, pero sobre todo es hacerlos mensos, tratar de que se queden el máximo tiempo posible en la parte sur, que lleguen los menos posibles, pero ya cuando llegan igual, los tienen ahí en pésimas condiciones, de verdad. Déjame déjame cerrar este primer bloque que se nos está alargando, pidiéndoles con brevedad
su opinión sobre el efecto que esto tiene en los aspirantes presidenciales de Morena. Yo voy en este caso, a estar de acuerdo con Marcelo Ebrard. Me parece obsceno hablar de las consecuencias políticas de esto. Esto es algo que es una tragedia humana que afecta a nuestro país, que nos afecta a todos como seres humanos. Me parece terrible que estén las corcholatas o que estén los políticos moviendo sus fichas a ver a quién beneficia y a quién perjudica. Me parece obsceno. Leo. No, pues concuerdo. Igual. No tengo nada más que decir. Concuerdo. Sí. Raimundo. Sí, a mí me parece correcto. El único problema es que se politiza porque el presidente lo politiza y todos los días lo politiza. Entonces crea una serie de condiciones que permite esto. Pero efectivamente, mejor resuelvan el problema, resuélvanlo bien, resuelvan cómo poder salir adecuadamente de la tragedia y dejen lo otro para después. No es el momento. Pero no lo dejaron. Genaro. No lo Yo dejaron. quiero escuchar a una mujer de Estado y a dos hombres de Estado decir hay que cambiar la política migratoria de México, que pasa desde que una persona que viaja de Sudamérica, a quien nos está viendo y que vuela y viene de un vuelo de Sudamérica, te pasan por otro lado, te revisan con más atención, te llevan a un cuartito, si vienes de un vuelo de Centro de Sudamérica, si vienes de América del Norte, hasta la persona que entra por Tuxtla Gutiérrez y que la ordenan a caminar hasta Oaxaca para que le den un pase para poder transitar por territorio mexicano. Migrar es un derecho y quiero escuchar a esas corcholatas decir que la política migratoria de nuestro país ha sido un fracaso y que hay que darle la vuelta. Cierras tú. Mira, yo creo que es obsceno, como lo han dicho, pero también quiero decir que para ellos no resultó obsceno. Y creo que eso sí vale la pena mencionarlo. Creo que hay varios datos que nos dicen que no fue obsceno. El hecho de que no hayan estado ni Marcelo Ebrard ni el secretario de Gobernación en la conferencia de prensa y se la hayan dejado a la secretaria de Seguridad es para protegerlos y es una protección política. Me parece que la forma en que Adán Augusto literalmente le puso la responsabilidad a Marcelo es política. Es que, bueno, la forma en que todos nos empezamos a enterar también del decreto por el cual era Marcelo Ebrard. Ellos están pensando en eso, lo está pensando también el Congreso y el Senado cuando piden que comparezcan y no se los dan. Y dicen, no es como para que comparezcan. ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo no es para que comparezcan? Todos están solo pensando en eso. ¿Cuántos puntos pierdo? Pero bueno, ese es apenas un primer tema. Déjenos ir a un corte y queremos regresar con los apuros de la democracia, no solo aquí, sino en varios países. Regresamos. Pues si la democracia mexicana de pronto pareciera verse en apuros, no es otra la situación en democracias que parecían consolidadas. Está el caso de Francia, donde el aumento en los años de retiro, 2 años apenas de aumento, están provocando un fuerte tambaleo de la democracia. Está el caso de Israel, que han retirado ya la iniciativa para darle mayor poder al Ejecutivo sobre el Poder Judicial, y está desde luego el caso de Estados Unidos. Me gustaría que abrieras tú, Genaro, qué es lo que está pasando aquí y afuera. Claro, gracias. Mira, lo voy a tratar de ser lo más claro posible, porque en estudios de democracia hay siempre este tipo de comparativos de momentos de la historia que estamos viviendo. Y yo lo veo con lo que se vivió en el mundo, en las democracias occidentales en los años 60, ese momento de explosión social en donde las democracias de repente no supieron cómo contestar al movimiento estudiantil, al movimiento feminista, al movimiento de la diversidad sexual, a los afroamericanos, y me refiero no nada más a Estados Unidos, sino a Francia también. En esa época, a mediados de los 70, se hizo una comisión trilateral, Estados Unidos, Japón y Europa, para analizar el estado de la democracia en el mundo. The Trilateral Commission se llamaba. Y hablaban un poco sobre cuáles eran esas venas que conectaban la democracia y la crisis que vivía la democracia de Estados Unidos, de Europa y japonesa en ese momento. Y veo ese paralelismo ahorita también. Creo que si bien esas crisis son cíclicas, en las democracias, el mundo lleva viviendo democracia prácticamente desde el 45, la mayor parte del mundo del siglo XX,
y con la última ola democrática de los 70 y demás. Pero lo que veo es la incapacidad de estos arreglos o de esta definición que tenemos, este consenso global en donde decimos sí, la democracia es la mejor forma que tenemos para arreglar los acuerdos, la democracia es lo que debe permanecer, pero la incapacidad de esas democracias de darle respuesta a este nuevo desorden internacional en el que nos estamos metiendo. Un nuevo desorden en donde Estados Unidos está dejando de ser la potencia global, en donde hay una economía como Rusia y China que no defienden estos valores que defienden las democracias liberales de libre comercio, de derechos humanos, etcétera, en donde tenemos a actores como México, como Argentina, como Brasil, que son potencias emergentes, y en donde tenemos una multiplicidad de medios digitales, en donde la ciudadanía se entera de las desgracias de los demás de una manera mucho más explosiva y que puedes movilizar mucho más rápido a la gente. Entonces, recapitulando, estamos viviendo uno de esos ciclos en donde las democracias están volteándose a ver al ombligo sin encontrar la respuesta para satisfacer las demandas de sus ciudadanos. En Francia, un presidente que viene con una popularidad a la baja, un 30%. Déjeme ahí interrumpirte. Sergio, ¿las democracias o las economías? Porque, digo, parte de lo que mueve, estimula el malestar, es la incapacidad del modelo económico para dar respuesta. Digo, el estado de bienestar de Francia, costosísimo, pesado. Parte de lo que está ocurriendo también en Israel tiene que ver con esto. ¿Hay un desfase? Sí hay un desfase, pero yo siento que es más político que económico. Finalmente, las economías del mundo han seguido creciendo, se recuperaron muy rápido después de la pandemia. Francia tiene problemas y ciertamente tiene un problema de cómo financiar sus pensiones, pero los franceses viven muy bien, por lo menos cuando los comparas. Claro, el francés mismo dice, pues yo quisiera vivir mejor, pero los franceses viven muy bien, los israelíes viven muy bien, han tenido tasas de crecimiento muy altos. No, yo creo que el problema viene de otra naturaleza, de la forma en que han cambiado los medios de comunicación y la manera en que los gobernantes, incluso gobernantes democráticos, sienten que que deben tener la capacidad de imponer su voluntad sobre el resto de la población. Por ejemplo, Emmanuel Macron viene de un partido nuevo, de un movimiento nuevo, y sin embargo creo que su gran pecado ahora es tratar de imponer una reforma que por supuesto desde el punto de vista económico es correcto, pero que la población no quiere aceptar y la quiere imponer incluso sin un voto en la Asamblea Nacional, y eso es lo que me parece en que ya tiene un desplante autoritario. Pero lo mismo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu. Él también está queriendo hacer una transformación, pero la quiere imponer. Y yo creo que debemos entender que la democracia... Pero quiere acumular poder. Bueno, es que todos ellos quieren acumular poder. Lo mismo pasaba con Donald Trump en los Estados Unidos. A mí lo que me parece es que tenemos que entender qué es la democracia. La democracia no puede ser simplemente una votación entre 4 lobos y una oveja para ver qué vamos a cenar esta noche, porque ya sabemos cuál va a ser el voto mayoritario. La democracia implica darle el poder a las mayorías siempre y cuando se respete la posición de las minorías, los derechos de las minorías. Y eso es en lo que están fracasando estos nuevos líderes. E incluyo a Macron, que yo creo que hasta este momento se había comportado de manera democrática, pero está violando precisamente esa democracia. Y tenemos muchos más, por supuesto. El extremo es Daniel Ortega en Nicaragua, que ha pasado de ser un gobernante más o menos que respetaba. Hablando de democracias, digo. Bueno, ya se convirtió en una dictadura, efectivamente, pero tenemos a muchos de estos. A ver, lo que está buscando Netanyahu en una democracia muy especial, que es la de Israel, muy fragmentada por las reglas electorales que tiene, pues lo que él está buscando es, claro, gobernar con mayor facilidad, pero lo está haciendo a costa de un poder judicial que es absolutamente indispensable, sobre todo en un Israel que por los cambios demográficos que está teniendo necesita contar con un poder judicial independiente. Es que creo que tú preguntas sobre como el malestar, ¿no? El malestar y la sensación de que las democracias están fragilizadas y no están... Yo creo que tiene mucho que ver con que muchos de los problemas que enfrentamos no son a nivel país. Entonces, cuando los miedos que te provoca es la migración, no se va a resolver a nivel país.
cuando el problema es cambio climático, tampoco. La amenaza de las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿qué será de nosotros cuando en realidad ya lo pueden hacer? Es decir, es una sociedad que se enfrenta a muchísimos desafíos, pero en donde votan, en realidad esas personas por las que votamos no pueden resolverlo. Entonces, hay un desfase entre los problemas que vivimos y el ámbito de su posible solución, que deja evidentemente muy vulnerable a los poderes electos democráticamente porque no lo pueden resolver, y creo que han optado por pasarse al lado de lo simbólico. Dado que no puedo resolver los grandes problemas, déjenme ser yo el primero en ir definiendo quiénes somos, contra quién estamos. Es decir, la parte de la identidad, de la historia, se ha convertido en el refugio del líder en países a nivel, digamos, local, por su incapacidad, que no tiene que ver con sus competencias, o sea, con su calidad ni con su calidad, sino porque los problemas que enfrentamos no están en el ámbito de lo nacional. Y esa es una crisis pues muy severa, y creo que ha convertido a las democracias hoy en día... Se globalizó la economía, pero no se globalizó la democracia. Pero no, mira, las amenazas, la pandemia, todas las amenazas, todo es supranacional. Claro. Y nosotros estamos volteando a ver a liderazgos nacionales para pedirles que lo resuelvan, y lo que nos están entregando son pues cuentitas de colores, discursos, místicas, reinterpretación de la historia, etcétera, 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 porque en realidad no pueden responder a los temas que realmente determinan hoy nuestra vida y nuestras vidas, nuestras posibilidades de trabajo, de ver el futuro. Entonces creo que ese desfase ha puesto a la democracia en una situación muy, muy vulnerable. Como Denise, tú también viviste en Francia. Te tocó desde la reforma de segundo ciclo, yo creo que hasta, y ahora esta crisis. Esto que decía Sergio, es decir, no es una medida popular la que está tomando Macron, pero sí es una medida necesaria. ¿Qué piensas de lo que está pasando ahí? Es que yo también coincido con Sergio, va mucho más allá de la economía. De hecho, te voy a decir, la gran democracia hoy en día está en una crisis de valores democráticos. Estados Unidos. La discusión en Estados Unidos desde hace semana es si va a venir una guerra civil. Están regresando 250 años a la discusión sobre una guerra civil. 1845. Sí, lo están discutiendo. ¿Qué pasa en Francia? Francia es donde nace la democracia. Una democracia robusta, viven muy bien, no tuvieron los desfases del modelo neoliberal como lo tuvieron otras naciones, pero ve la demografía, René, la demografía de las protestas y también los sectores de las protestas. Yo no había visto desde 1968 que todos los sectores se unieran en torno a un tema. El pretexto ahora es la reforma de las pensiones, pero arrancan los liceos. Los liceos, lo saben muy bien, Denise, por ahí empiezan todos los disturbios estudiantiles, en los liceos, no en la Sorbona, no en Nanterre, no en las grandes universidades, en los liceos. Pero aquí están los liceos. Aquí, de los sindicatos se sumaron ya todos los sindicatos, los maestros. El domingo pasado, los agricultores cada año se manifiestan sobre Campos Elíseos y tiran la leche para protestar por los precios, en un tema que es recurrente. Pero ahora no, ahora se sumaron en apoyo a los sindicatos, al tema de la reforma de las pensiones. Entonces, cuando tú ves la demografía de la protesta en Francia, tú dices, aquí hay algo que no estamos visto. Y cuando empiezas a ver las protestas en otras naciones democráticas, empiezas tú a notar que un segmento creciente en las calles son los jóvenes. O sea, ¿por qué son los jóvenes? Aquí solamente podemos hablar de hipótesis, no tenemos una línea de tiempo para verlo, porque... ¿No se sienten representados? Eso es políticamente, eso definitivamente. No se sienten representados porque la revolución de las telecomunicaciones modificó por completo la comunicación, y luego viene, adicionalmente a esto, la crisis de la pandemia. Entonces yo creo que la pandemia
ha sido un catalizador para que empiece a haber todo ese tipo de movimiento y se vayan sumando. Y que te da ejemplos como los de Israel. La peor crisis política en sus 75 años de historia, donde están todos contra Netanyahu. Sí. La extrema derecha, la izquierda, los moderados, todos contra Netanyahu. Aquí yo diría, bueno, voy a parafrasear a los chinos. Pues la democracia en Occidente va a destruir la democracia. Y eso es lo que estamos viendo. Van a ser capaces las naciones a nivel de liderazgo, o sea, a niveles regionales, de poderle dar la vuelta para fortalecer la democracia. No lo sabemos. ¿Van a ser capaces, dice Raimundo? Yo creo que sí. La democracia es un régimen que permite corregir sus propios problemas y lo hemos visto históricamente. La democracia es un régimen que inherentemente es muy de relajo, de desorden, ¿no? Si uno no está de acuerdo con el gobierno, puede salir a manifestarse a las calles, como hemos visto. Pero es un sistema de organización social. Y en Israel, donde vemos en el Parlamento debates muy intensos, que hasta a veces se mientan la madre, ¿no? En fin, es un régimen por su naturaleza que da la idea de mucho desorden. La pregunta es si este desorden puede producir resultados de gobierno, ¿no? Si efectivamente está resolviendo los problemas de la sociedad. Ahí es donde yo coincido con Denise, que la naturaleza también de los problemas ha cambiado muchísimo, ¿no? El cambio climático, la migración, en fin. Entonces, y ahí es donde creo que está atorada la democracia. Ahora, pues la pregunta es ¿cuál es la opción a la democracia? ¿No? Yo creo que, más que nada, yo creo que este momento se parece a los años de las posguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde había dos alternativas a la democracia, que era el fascismo y el comunismo. Y muchos en aquel entonces pensaban que la democracia iba a desaparecer, porque había, dos regímenes que eran alternativos. Y no ocurrió, ¿no? Y la pregunta es ahorita, ¿cuál es la opción? ¿El orden chino? Digo, porque si vemos el gobierno chino... Pues sí. No, es que el gobierno chino es un orden espectacular. Pero está el señor presidente y como 1000 delegados, ¿no? Ahí, y nadie dice nada y todos desfilan y hay un gran consenso por definición. Pero no le va a dar el dinero. Esa es la pregunta. Y déjame decirte, la política es la política. Todos están bien ordenaditos y calladitos ahí, pero no sabemos qué está pasando ahí abajo. No me vengas con que la política es la política. ¿No? Bueno, no hay una lucha de poder, ¿tú crees? En China? No, sí, claro. Me está recordando la del no me vengas con que la ley es la ley. Yo sé. Pero lo que te quiero decir es, yo creo que el tema, entiendo el problema y de alguna manera me preocupa mucho lo que está pasando con las democracias, pero creo que soy un poco más optimista de lo que he escuchado en la mesa el día de hoy. Yo creo que las democracias tienen esos mecanismos de corrección. Lo que está pasando en Israel, ¿no? En Israel, pues ya pararon a Netanyahu. O sea, se dice facilito. Perdón, en México también pararon el intento de... Yo sé que no querías hablar de México, pero también... No, vamos a hablar... Oye, lo pararon, pero ¿con qué? Una concesión al ministro de Seguridad Nacional para crear una policía paramilitar. ¿En dónde? En Israel. Bueno... No, es que sí. Es que esa es la razón por la cual no cayó Benjamín Netanyahu. Pero va a ser muy difícil que pase esa reforma judicial. Vamos a ver. Pero lo que yo quiero decir es... Creo que la democracia misma tiene esa capacidad de corrección, aunque se vea que es un relajo. Ojalá tenga razón. Y a propósito de democracia, me gustaría cerrar el programa con una ronda súper rápida sobre el estado que guarda la democracia aquí. Estamos esperando la impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la determinación del ministro Lainez de suspender provisionalmente la reforma electoral. Estamos esperando la nominación de los consejeros que relevan a los que cesan en su función el próximo lunes. Estamos esperando, creo que se prorrogó ya hasta abril, la tentación de los partidos ahí sí se toca al Tribunal Electoral. ¿En qué estado estamos?
Bueno, un minuto, por favor. Estamos en un estado, por supuesto, muy turbulento. Creo que nuestras instituciones están trabajando razonablemente bien. Me parece que la decisión del ministro Lainez fue muy valiente. Creo que se va a mantener esta decisión. Y lo que sí vamos a ver es un Consejo General del INE con muchos más simpatizantes de Morena, porque para eso las leyes lo permiten y a eso es lo que está buscando la Cuarta Transformación. Denise. Pues yo creo que estamos en una plena batalla por eso, ¿no? Y que lo que se ha dicho sobre el INE ha sido lo mismo, que es una batalla sobre la definición de qué es la democracia. El presidente claramente tiene una visión del dominio de las mayorías, punto. Entonces, cuando se enoja tanto con el ministro de la Suprema Corte, que solo suspendió la aplicación del Plan B provisionalmente, en tanto entran al debate, etcétera, el presidente reacciona sintiendo que es increíble que exista alguien que le ponga un coto, ¿no? Que acote la voluntad mayoritaria que él representa y que representa a su mayoría. Esa es la democracia. Y está funcionando y está dando la batalla. Esa es la verdad. Genaro. Mira, lo conecto rapidísimo con lo previo. Las democracias se construyen todos los días. No hay una sola democracia consolidada y en la que no haya riesgos de retrocesos. Lo estamos viendo en las democracias más avanzadas, en las dos más exitosas que más han perdurado en el tiempo, la de la Revolución Francesa, que es Francia, y la de la Revolución Americana, que es Estados Unidos. La democracia se construye todos los días. En México estamos viendo que hay contrapesos, que sigue existiendo un poder judicial, que sigue existiendo un poder judicial que le pone un alto a lo que considera que es un abuso por parte del Ejecutivo. Estamos viendo a grupos de la oposición que están tratando también de hacer su trabajo desde el Legislativo, con una mayoría del partido en el poder que, bueno, no llama a rendición de cuentas a secretarios que tendrían que estar rindiendo cuentas sobre el tema migratorio. Pero yo diría que quiero cerrar con el tono optimista de que coincido con Leo en que las democracias son resilientes, que dentro de las democracias están las reglas para poder seguir sobreviviendo, y que respecto al INE me quedo con el optimismo de Maite Azuela de que son 4 los consejeros que van a llegar de 11. Tú vas a cerrar por el optimismo que tienes antes y muy brevemente, Raimundo. Me asustaste. No. Que otra vez te iba a decir, me quedé sin tiempo. Mira, yo creo que a lo que preguntaban sobre el presidente López Obrador y su definición de democracia, es muy interesante su discurso hoy en la cumbre de la democracia, convocado por el Departamento de Estado, porque esta es la definición de lo que él piensa como democracia. Pero me voy a ir un poco a lo macro. ¿Qué es lo que estamos viendo en México? Lo que estamos viendo en el mundo, en muchas naciones, en los últimos 10 años. Hay un choque entre las democracias liberales, entre los demócratas liberales y las democracias iliberales. ¿Qué es el presidente López Obrador? Es como Donald Trump, como Víctor Orbán, como Erdogan, son demócratas y liberales. Es otro debate. Es decir, que a partir de cómo llegan al poder mediante instrumentos democráticos, han estado buscando desmantelar aquel edificio democrático que los llevó al poder. Digo, se va a terminar con una nota optimista, fíjate, ¿no? Yo creo que estamos pasando un buen momento en la democracia mexicana, porque primero que nada es una democracia muy joven. Tenemos 23 años, ¿no? De que hay. No hemos salido de la transición, ¿no? Y a pesar de eso, en el intento de reconcentrar el poder por parte del presidente López Obrador, hemos visto que no ha podido. No ha podido, y yo creo que por dos asuntos. Uno, por la movilización social. Para mí ha sido una sorpresa, la verdad, el tamaño de la movilización social para defender al INE y a la democracia, pero también el papel que han jugado ciertas instituciones como contrapeso al Ejecutivo. Y me refiero a la minoría opositora en la Cámara de Diputados que paró el Plan A, ¿no? Y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha suspendido provisionalmente. Y yo creo que cuando entren al fondo... Cuando entren al fondo también lo van a parar. Yo también creo que va por ahí. Entonces, pues yo creo que estamos viviendo un buen momento. A pesar de nuestra muy joven democracia, pues estamos viendo que sí hay las fuerzas para que se mantenga las instituciones que le dan vida a esa democracia. Muy bien, pues cerramos con esta nota optimista de Leo Zuckerman este programa y les agradecemos. Que ya empiezan las vacaciones. Y les agradecemos habernos acompañado. Buenas noches.